Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Linda Morales y estoy súper contenta de que estés este día aquí. El día de hoy tengo una pequeña experiencia, testimonio, enseñanza que quiero compartir el día de hoy contigo. Ya tenía varios meses queriendo compartir esta experiencia. Me he cambiado muchas veces de iglesia. Quédate para que entiendas y veas todo el contexto. Muy bien, bueno, quiero contarte por qué a veces me he tenido que cambiar de algunas iglesias. Sé que a veces eso directamente escuchando eso uno dirá, es que eres inconstante, es que siempre te vas a estar cambiando, infinidades de perjuicios, de puntos de vista y diferentes. Pero la razón por las cuales muchas de las veces me he cambiado de iglesia es porque he sido dirigida por Dios. A lo mejor para ti va a ser algo contradictorio porque es como Dios te va a pedir que te vayas a una iglesia, como Dios te va a pedir que te vayas a otro lugar. Estaba hace rato pensando en versículos para compartirles, pero no es mi estilo estar compartiendo versículos y todo eso. Puedo compartirles y voy a ir fluyendo. Entonces más adelante a lo mejor va a traer más palabra, pero poco a poco. Infinidad de veces Dios mandaba a sus discípulos un cierto y debido tiempo a ciertas regiones, a ciertas ciudades, a ciertos lugares, con ciertos grupos de personas. Eso dice la Biblia. Y muchas veces eran lugares allí. Y siempre, aunque andaban en diferentes lugares, muchas veces cumplían el propósito que Dios tenía para sus vidas en esos lugares. Y después de cumplir el propósito, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de poder, fueron llenos de autoridad, fueron llenos. Y no porque ellos salgan constantemente, no, ellos tenían una relación con el Padre. Ellos sabían dónde tenían que ir, ellos sabían lo que tenían que hacer, ellos sabían el debido tiempo que tenían que pasar en esos lugares. Bueno, yo no estoy diciendo que soy una discípula como esos tiempos de los señores, pero sí soy seguidora de mi Señor Jesucristo. La primera vez yo nací en una iglesia, hablando cuando me convertí. Eso fue en México, yo soy mexicana, el cual actualmente estoy viviendo en España. Y cuando yo me convertí allí, y de verdad para mí fue tan sorprendente. Yo me convertí a los 6 años. A mis 6 años, yo siempre digo, tuve mi primera liberación. Mi mamá siempre me lo comenta. Era tan tremenda que a mis primeros 6 años tuve mi primera liberación. Y nosotros nos convertimos en una iglesia que fue en Puebla. Ahí crecimos espiritualmente, pero después tuvimos que trasladarnos a Alemania. En Alemania también encontramos una iglesia, pero no era lo mismo, era más lejos y nos costaba congregarnos. Yo olvidé mucho lo que era el Señor hasta cuando me volví a convertir a mis 18 años. O sea, volví como ya conscientemente a buscar una iglesia, aunque anteriormente yo lo buscaba. Pero en esa iglesia a mí me llamaba muchísimo la atención el poder, la unción de Dios, las manifestaciones, los milagros, sanidades, todo lo que se estaba dando. Era tanto lo que se manifestaba que yo quedaba impactada porque yo no sabía que eso existía. Pero llega un tiempo, duré aproximadamente 5 años, 4 años en esa iglesia, que para mí es como mi iglesia madre, para mí fue mi iglesia donde yo crecí, donde adquirí muchas cosas, donde Dios trabajó muchas áreas de mi vida, mi carácter, mi amor hacia Él, muchas cosas. Pero hubo un tiempo en que yo nunca me conformé con lo que a mí me daba la iglesia. Siempre quería más, y más, y más, y más. Y una de las razones que siempre quería más era, siempre me buscaba más de su palabra.
En un primer video comentaba que habían cosas que yo vivía, experimentaba, y desde el primer momento en que yo regresé al Señor, yo empecé a experimentar guerras espirituales en mi vida, persecución, tormento. Entonces, yo busqué ayuda en la iglesia, pero muchas veces hay personas que no están capacitadas para ciertas áreas, desgraciadamente, no lo están. Entonces, y desgraciadamente, en vez de ser una persona de bendición, es una persona de tropiezo para nuestras vidas. Y pues yo tuve esa experiencia, pero eso no me impidió y tampoco fue una limitación. Y yo no vengo aquí a hablar de los pastores, predicadores, no, yo vengo a hablarte de que no hay nada que te limite, porque Dios no puede, o sea, Dios no está en cuatro paredes, Dios no está en una iglesia, Dios no está en un solo lugar, no. Dios no se limita. Muchas veces lo que le limitamos somos nosotros. Pero gracias a esas experiencias me llevó a un buscar más intenso de Dios. Y yo creo que ese siempre ha sido el propósito de Dios para mi vida, que lo he visto desde que yo siempre no me conforme con lo que se me está prestando, sino que siempre hay más allá. Y siempre he anhelado, porque desde hay algo dentro de mí que yo siempre lo he sentido y yo creo que tú te puedes identificar. Hay un fuego dentro de ti que tú sabes que necesita que ser mantenido, que tiene que mantenerse con cierta potencia de fuego. Hay una necesidad de hambre, de unción, una necesidad muy fuerte dentro de ti y eso te lleva, te motiva a poder seguir buscando. Y eso fue uno de los motivos que la primera vez yo ya estaba experimentando cosas, que eso fue hace casi como 10 años más o menos, ¿no? Como 8 años, que el Señor me empezaba a mostrarme cosas como habla con tal persona, muestra a tal persona, ora por esta persona, ve con tal persona. Y eran experiencias que muchas veces no entendía qué hacer. Entonces, en la iglesia donde yo estaba es una iglesia donde hay un orden y yo respeto los órdenes y es parte de Dios tener un orden. Entonces, muchas veces uno tenía que ir a hablar con los líderes y comentar las cosas. Yo siempre, algo que aprendí de Dios fue el sometimiento a las autoridades. Eh, y cualquier cosa que el Señor me mostraba, yo entendí desde el principio, se me reveló que uno tiene que estar sometido, porque si tú no te sometes a tu líder, a tu autoridad, no esperes que los demonios, no esperes que las tempestades, que todo lo demás se someta a tu voz, no lo esperes. ¿Por qué? Porque tiene que haber un sometimiento y una honra a la unción de Dios y al hombre que está bajo la unción de Dios en ese lugar. Entonces empecé a experimentar muchas cosas las cuales yo ya me sentía un poco estancada porque yo experimentaba cosas que a mí no me daban respuestas. Yo hablaba mucho con mi pastor y yo decía, es que yo no entiendo porque muchas veces en las prédicas, muchas veces cuando uno está compartiendo, yo literalmente ese mismo día o 2 días antes, yo siempre estaba hablando de ese tema. Yo hablaba de ese tema y muchas veces llegaba a la iglesia y decía, van a hablar de ese tema. Van a hablar respecto al diezmo, respecto al perdón, y van a decir ese tipo de cosas. O yo me encontraba hablando, entonces dice mi esposo, yo no sé qué significa esto. Y no entendía, había muchas cosas que no entendía, las cuales de verdad ahora entiendo. Y, y estoy súper contenta, de verdad, súper contenta, porque Dios nunca, nunca te deja con sed. Dios nunca deja que tú mendigues agua. Entonces, yo empecé a experimentar varias cosas y era tanto el anhelo que yo ya empezaba a ver otra hambre y había otro lugar el cual llegó a mi vida, o sea, fue como que algo que llegó y yo entendí en mi espíritu que era tiempo de moverme. Yo entendí en mi espíritu que ya mi tiempo se había acabado, que lo que yo ya había aprendido allí ya se había terminado. A mí se me reveló y entendí que es como cada iglesia, es como una etapa en la escuela. A veces estás en la preescolar, en la primaria, secundaria
y así sucesivamente. La materia, todo. Cada área de un cristiano, aún en sus hogares, hay una etapa que te lleva de crecimiento a crecimiento. Hay muchas situaciones las cuales uno tiene que discernir. Y yo quiero hacer un paréntesis muy grande. Si en tu iglesia no te están compartiendo el amor de Dios, el arrepentimiento, no hay manifestación de su espíritu, no te conformes. No te conformes. Uno de los anhelos más grandes siempre de mi vida fue, siempre me han llamado mujer de fe, siempre. Yo no entiendo por qué, porque a veces me cuesta a veces mantenerme en esa fe. Y a veces esa misma fe me hace dudar de las cosas, dimensiones de este mundo. Porque a veces yo digo, ¿cómo es posible que la gente, teniendo la palabra, teniendo tan claras las cosas, no las cree? Y permite vivir en enfermedad, permite vivir en dificultades. Yo no digo que todo es como una varita mágica. Yo tengo dificultades, yo tengo necesidades, pero muchas veces no me afectan en mi ser. ¿Por qué? Porque la salvación es interna, la salvación es lo que hay aquí adentro. Entonces eso yo he pasado por enfermedades, he pasado por dificultades. Bueno, tuve una experiencia, estaba recién convertida y me había picado un alacrán, esos como doraditos. Y mi mamá me decía, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando esa cosa me picó, yo dije, tengo que ir al hospital o no sé, en mi ignorancia yo no sabía qué hacer. Y empecé a sentir cómo se me acalambraba la mano desde acá hasta acá, hasta acá. Empezó como a acalambrarse. Y la primera vez lo que hice, ¿sabes qué? Empecé a ordenarle a mi carne. Entonces empecé a ordenar. Y yo dije, esa picadura no me va a hacer nada. Esa picadura no tiene ninguna reacción en mi cuerpo. Hay cosas que simplemente yo fluía sin saber por qué. Y digo, eso no tiene ninguna reacción. Y yo le ordenaba. Yo decía, desde aquí ya no pasa el dolor. Te quedas allí a canalizar, a hacer el efecto que tengan que hacer, sacarse lo que tengan que sacar, lo que mi sangre tenga que sacar, pero de ahí no pasas para acá. Y eso sucedía, pasaba. Y yo quedaba impactada porque de repente, ¡puf!, se me iba el dolor. Entonces, a veces no tenemos la fe suficiente. A veces no creemos suficiente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas veces no tiene que ver el lugar. Tiene que ver tu fe. Tiene que ver tu fe. ¿Qué es lo que tú crees? La primera vez que el Señor me movió de la iglesia donde yo estaba fue contra mi voluntad. Fue contra mi voluntad porque yo estaba en total, yo servía, iba a la iglesia y todo, y el Señor me mandó ya por medio de mi madre y mi padre a cambiarme de país. Yo necesitaba que cambiarme de país. Yo estaba dispuesta a dejar todo por mi familia en Cristo, porque para mí era una familia todo lo que yo tenía ahí. Y yo nunca había experimentado eso en mi vida, de una familia, o sea, no la familia de sangre, es una familia de Cristo. Es lo más hermoso que uno puede experimentar. Y en esa iglesia yo dije, bueno, Señor, entonces yo ya empecé a tener una relación con el Espíritu Santo. Y yo le comenté al Espíritu Santo, digo, ¿qué quieres que yo haga? Que sea tu voluntad. Y a través de una palabra que yo le he compartido, ya en uno de mis testimonios, me dijo, tienes que irte. Hay tiempos para todo. Me dio Eclesiastés. Hay tiempos para llorar, para reír. Hay tiempos para todo y para ti es tu tiempo. Era un tiempo de preparación para mi vida, el cual yo les he comentado en uno de mis videos, la experiencia que yo tuve, muchas veces que no es lo que uno quería. Y fue la primera vez que el Señor me llevó a otro lugar. Entonces fue Él el que me lo dijo. Cuando yo recibí esa palabra, yo recibí paz, tranquilidad y yo fui llena de su espíritu en mi habitación de confirmación que yo también tenía que ir y no irme en desobediencia.
Y después con el tiempo Él me volvió a traer a ese lugar. Pero el tiempo que yo pasé fuera fueron 6 meses de capacitación donde el Señor, yo pensaba que me iba a preparar para mi carrera, para estudiar, para trabajar, el cual no. Simplemente el Señor me tuvo 6 meses metida en su presencia, donde solamente leía la Biblia, donde solamente ayunaba, oraba, sanó mi relación, muchas áreas, especialmente fue más a las áreas de la paternidad que yo tuve en esa experiencia. Entonces, el Señor es grande, Él es maravilloso. No quiero hacer eso tan largo porque yo quiero más que nada incitarte que cumplas el propósito que Dios tiene para ti en el lugar donde tú estás. A lo mejor te estás congregando porque también conozco personas, mi mamá es una de esas personas que no se congrega, pero ella en el lugar donde Dios la plantó, ella alcanzó muchas personas para Cristo, muchas personas. Y es una mujer que se consagra, es una mujer que íntegra, una mujer que busca la presencia de Dios, una mujer que constantemente está en la presencia de Dios y buscando lo bien para ella y llenándose. Pero Dios manda que nos congreguemos, pero muchas veces hay situaciones que nosotros no entendemos, hay cosas que nosotros no entendemos porque a veces pasan y hay cosas que a lo mejor no están en la Biblia y tú no la puedes entender. Por ejemplo, Dios no habla acerca de, por ejemplo, dejar de fumar, pero tú sabes que no debes de fumar porque no te hace bien. Hay cosas que no están en la Biblia, pero hay cosas que sí su Santo Espíritu te revela, te guía. La última vez tuve una experiencia muy fuerte porque tuve un sueño donde en ese sueño el Señor me había mostrado un ministerio, me había mostrado un bebé que me entregaba, era un ser, yo siento que era como un ángel, no sé, era una mujer, era como una mujer, pero no era una mujer, pero tenía como un velo, pero como pelo de color dorado y vestiduras blancas y me entregaba un bebé. Yo no quería aceptar ese bebé porque yo sentía que yo no tenía la provisión necesaria para llevar ese bebé en la situación que yo me encontraba. Y aparte porque no era no va a ser mi hijo, yo no sabía cómo iba a reaccionar mi esposo. Y yo decía, no, Señor, yo no quiero, yo no puedo recibir. Y algo me decía, no recíbelo, Dios va a proveer. Con el tiempo entendí que era un ministerio, el cual se me estaba empezando a dar el ministerio de la oración, que a mí me costaba mucho recibir ese ministerio. La gente que me conoce sabe que no me gustaba mucho orar. Me cuesta mucho orar, especialmente en público con gente. Me gusta orar en privado con Dios y no digo que no sea bueno, no, a mí en lo personal. Muchas veces no, me relaciono con Dios de una forma, no sé, diferente, que yo siento que a lo mejor si lo digo frente a otra persona, siento que se ve la grosería para esa persona. Pero yo todo lo que muchas veces le pido al Señor, todo, hasta las pequeñas cosas mínimas que a veces le pido al Señor, siempre, siempre provee, siempre. No hay una oración que Dios no me haya respondido. Y cada vez en mi experiencia, el Señor, cada vez sus oraciones son más rápido contestadas. Al principio a lo mejor duré la primera vez cuando empecé en tiempo de oración, duré 6 meses orando por una manifestación, un milagro de mi familia de restauración. Y duró 6 meses esa oración, más de 6 meses. Oré por mi esposo, igual fue una oraciones grandes, donde fui constante más de 6 meses, pero ahora a lo mejor oro un día y al siguiente día hay una provisión. El mismo día viene su milagro, el mismo día viene su respuesta. Entonces, ¿por qué? Porque aprendí a cómo realmente ser constante, hablar por la palabra, mantener mi mente, mantener mi convicción plena en que yo voy a recibir lo que yo estoy pidiendo y que es conforme, y si es conforme a su voluntad lo voy a recibir, y si no, lo voy a agradecer también. Más adelante estaré desarrollando más este tema acerca de la oración, acerca de cómo recibir lo que estás pidiendo. Entonces, para que te suscribas a este canal y le pongas la campanita para que puedas estar activo y viendo lo que voy a compartir. Amén. Bueno, entonces cuando estaba en ese tiempo, en lo de la oración, que ya me perdí lo que estaba diciendo, en ese tiempo de la oración, de todo, entonces a mí me costaba
Me costaba muchas veces esto. Pero en esa iglesia yo amo a esos pastores, yo amo a la gente que estaba allí. Aunque era una iglesia que estaba empezando, pero la amaba, de verdad la amaba con todo mi corazón. Y yo realmente cuidé ese ministerio como me lo habían entregado, a pesar de que yo no me sentía con la capacidad, a pesar de que yo me sentía indigna de poder recibir eh, ese bebé que me estaban dando, a pesar de que yo sentía que no tenía la provisión necesaria para poder alimentar ese bebé. Pero como dice su palabra, como me lo dijo en el sueño, Él proveerá. Y Él realmente en todo tiempo, Él proveyó, en todo el tiempo. Y eso fue un tiempo en que a mí me llevó a entender más el cómo que no es en mis fuerzas, no es en lo que yo soy, que no depende de mí. Y eso para mí es más valioso, porque yo desarrollé cosas que yo antes no podía alcanzar. Entonces hay lugares que yo entendí, hay situaciones, personas que tienen ciertos mantos en tu vida, que han alcanzado ciertas cosas en tu vida, que Dios te permite estar bajo esas coberturas para que la unción y la presencia que hay en ellos pueda descender en tu vida, pueda llenar lo que Él quiere llenar en tu vida en esas áreas. Ay, Señor, estoy viendo la presencia del Señor aquí. Entonces, hay muchas veces que hay situaciones, hay coberturas. Hay, por ejemplo, a lo mejor hay áreas que tú vas a alcanzar y tú me vas a enseñar ciertas cosas que tú has vivido, pero a lo mejor las cosas que yo he vivido, las experiencias que yo he tenido son las cosas que yo he superado en lo espíritu. Hablábamos en la escuela, en la iglesia. Hay códigos espirituales que tú alcanzas. Hay cosas espirituales que tú llegas, que tú aplicas. La Biblia también tiene códigos espirituales, que eso se resetean en tu vida, que eso se cambia. Entonces tú adquieres una legalidad en lo espiritual. Y cuando tú llegas a ciertos sitios, esas legalidades espirituales de parte de buenas, de parte de Dios, descienden en tu vida. Entonces hay situaciones donde Dios te lleva, pero también hay otros lugares donde lo que tú tienes que aportarlo en esos lugares, tienes que depositarlo en esos sitios donde tú estás. Por eso repito muchas veces, porque dice su palabra que nosotros somos luz, que no se te olvide eso. Y nosotros somos luz, somos la sal de este mundo. ¿Qué es la sal? Yo he compartido un video en esto en mi canal. ¿Qué es la sal? La sal es la que le da el sabor, la que sazona, la que santifica, muchas veces la que purifica. Nosotros somos sal, pero a veces se nos olvida esas pequeñas cosas y queremos rodearnos donde todos son luz, donde todo está bien, y nos olvidamos de la gente que está afuera, nos olvidamos de la gente que necesita. Entonces, esa experiencia para mí, yo la amé muchísimo, pero llegó un tiempo en que ya era mi tiempo y Dios mismo me dijo, ya se acabó tu tiempo. Yo dudé porque yo dije, Señor, ¿por qué me pides eso? Porque muchas veces el Señor me ha pedido cosas que para mí sobrepasan mi entendimiento, y yo no te voy a confesar, a mí me ha costado a veces permanecer en ciertas palabras que el Señor me ha dicho, y yo sé que aquí hay mucha gente que a veces le cuesta, y eso te lo voy a regalar porque eso siempre el Señor siempre se lo he comentado. Le dije, empieza a manifestarme, Señor. Yo sé que uno debe caminar por fe, porque muchas veces el Señor me dice, camina por fe. Le dije, pero ten misericordia, Padre, y por favor enséñame. Manda personas, así como hizo tu tiempo, manda profetas, manda a alguien que me confirme. El Señor mandó profetas a mi casa para confirmarme que ya era tiempo de que yo me saliera, a pesar de que Él me lo estaba diciendo, pero yo no lo estaba escuchando. Ya era el tiempo que yo me saliera de ese sitio, y yo estaba en un servicio, yo estaba ministrando en un servicio, eso estaba sirviendo. Para mí eso fue, de verdad fue muy difícil entender eso, hasta cuando el Señor me empezó a hablar, y como vio que yo estaba siendo necia en trasladarme, en irme, en una experiencia. Después yo creo que otro tiempo la compartiré. Si te interesa el testimonio, pon en los comentarios. Entonces, y en esa experiencia el Señor me dijo, hasta el punto que me habló y me dijo que ya era mi tiempo, que Él ya había hablado. Y yo le decía, bueno, pero si me quedo aquí,
en el servicio me dijo, tú te puedes quedar. Pero yo dije, no, Señor, yo no me puedo, o sea, yo no me quiero quedar porque si yo me quedo, ¿con quién me voy? O sea, si el que provee el ministerio eres tú. O sea, si yo me quedo, ¿qué voy a hacer ahí? Yo voy a hacer una cazuela ahí resonando que no va a servir de nada si el que tiene la gloria eres tú. Entonces me dijo, entonces, dice mi espíritu, o sea, lo que Él me está dando va a estar allá. Si tú te quieres quedar, te puedes quedar. Es la primera vez que a mí el Señor me habló así tan fuerte. Y si te quieres quedar, quédate. Le dije, no, Señor. Me dijo, nada más ten cuidado de no ser Jonás. Jonás, siendo profeta de Dios, conociendo la voluntad de Dios, huyó de la voluntad de Dios. Y que aún así, Dios, es que Dios es maravilloso. Y dije, no, Señor, yo no quiero ser Jonás. Y yo le dije, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿hay algo malo con esta iglesia? Y me dijo, no, pero es algo que yo no entendía en ese momento. Me dijo, no, no hay nada malo. Al contrario, vienen cosas grandes para esa iglesia. Pero tu tiempo se acabó. Tu tiempo allí se acabó. Hay otros planes para ti. Y me movió a otro sitio. Y en ese sitio, no te voy a decir que fue fácil. Todavía me han pasado cosas muy difíciles. Pero entendí esto que te estoy compartiendo. Hay coberturas. Hay mantos que Dios quiere para ti. Y en una ocasión volví a ir a esa iglesia porque yo quería mucho, y los quiero mucho. Yo se lo compartí al pastor que está allí, y si lo ve, pues que Dios le bendiga. Y estábamos en medio, había muchísima gente ese día, y en medio de la congregación yo pude ver ese ser. En visión yo pude ver ese ángel. Yo sé que era un ángel. Era un ser que traía un bebé. Y me hacía entender que ese bebé que en su momento me dieron a mí para cuidarlo, que no era mi bebé, solamente era algo que yo estaba cuidando. Yo vi que estaba ahí él y me dijo, todo está bien, o sea, tranquila. Fui niñera de ese bebé, se podrá decir, espiritualmente hablando, locuras mías. Fue tan poderoso para mí, que de hecho, cuando el Señor me dio ese sueño, hay otra profeta que conozco, que la amo mucho, que Dios la bendiga mucho. Ella, a través de ella, yo le dije al Señor que yo quería que me confirmara a través de ella. Ella me escribió un mensaje de la nada. Cuando yo le pedí al Señor, le dije, Señor, yo quiero que me confirmes esta palabra, si tú quieres que yo empiece a obrar en este ministerio, la cosa que Jesús me estaba hablando. Le dije, yo quiero que esta persona me lo confirme, yo quiero que tú me lo confirmes, todo lo que me estás mostrando. El Señor me lo confirmó de 3 formas, en su palabra, en sueños, y yo le dije, entonces ahora quiero que me lo confirmes a través de un profeta. Le dije, pero quiero que sea esta profeta. Cuando yo terminé de orar, a los minutitos, esa profeta me escribió. Entonces para mí fue confirmación. Yo le comenté el sueño y ella me dijo, sí, ese bebé es el ministerio. Me dijo, pero hay otro, ese bebé no es tuyo. Viene tu propio bebé, el cual ahora yo sé que estoy desarrollando ese ministerio en lo que Dios quiere de mi propio bebé. Hace unos meses en la iglesia tuve una experiencia en una administración donde eran tantos dolores, y el Señor me decía, es que ya estás dando a luz. Está dando a luz esa matriz espiritual, matriz profética que el Señor tenía para mí en ese momento. Y otra hermana igual, que también Dios la usa mucho, también me lo dijo un día, ¿sabes qué, Linda? Te soñé, dice, te soñé embarazada. Y el Señor me estaba hablando de un embarazo espiritual. Y me dijo, te soñé embarazada. Bueno, entonces hay muchas manifestaciones. Hay muchas cosas que Dios a veces quiere hacer en nuestras vidas. Vuelvo y repito, no es para incitarte a que tú te salgas de tu iglesia. Es para motivarte a que tú te sometas en el lugar donde estás y alcances lo que Dios quiere para ti en ese día. Cuando yo me fui de esa iglesia, cuando yo me había salido de varias iglesias, he alcanzado muchas cosas en cada diferentes lugares. Sí he sido criticada, sí he sido juzgada,
Pero como comenté en el video anterior, yo no... muchas veces yo he tenido que hacer pasar cosas y la gente a veces no las entiende. Y yo, aunque quisiera compartirlas como todo esto que quiero compartir con ustedes, no era el tiempo. No era el tiempo para compartirlas. Pero ya me han avisado ya que ya es el tiempo. Ya Dios me ha confirmado igualmente a través de sueño que ya es el tiempo de compartirlo. Entonces yo estoy emocionada y yo sé quién me llamó. Yo sé de quién depende mi vida. Y todo esto de verdad que yo estoy emocionada. Y también un poco con temor porque no es fácil hablar de estas cosas. Porque yo sé que mucha gente no lo va a entender. Yo sé que mucha gente lo va a criticar, se va a reír, va a contradecir. Y yo te entiendo y te bendigo, porque yo muchas veces yo juzgué cosas que no entendía. Yo juzgué cosas que no comprendía. Pero dice la palabra de Dios, que por los frutos lo conoceréis. Y yo he visto muchas cosas que las cuales Dios no me ha dejado. Dios me sigue mandando bendiciones. Dios sigue motivándome. Y lo que yo siento aquí, de verdad que yo no lo cambiaría por nada. Por nada. Por nada. Pero como dice su palabra, nosotros no nos enfoquemos en lo que hay aquí, sino en las riquezas, en lo que Él nos da, que es muchísimo más valioso que las riquezas, que el tesoro. Lo que Él te da es muchísimo más valioso. Y yo me siento rica, rica de verdad, de su palabra, de lo que Él me ha mostrado. Y yo sé que hay gente que a veces puede tener todas las riquezas del mundo, puede tener todo lo que anhela, puede que su vida le vaya súper bien, pero a veces son pobres de espíritu. Mucha gente rica vive sus vidas, pero no tienen salud, no tienen a sus familias, no tienen paz, no pueden dormir, no descansan, tienen insomnio, depresión, ansiedad. Busca el tesoro de su palabra, de su espíritu, de su unción, y permite que Dios te lleve a lugares donde tú ni siquiera imaginas, que te muestre cosas que tu ojo ni siquiera entiende, que ni siquiera ojo ha visto, dice su palabra.